Heredero inesperado. El camino a la redención de un multimillonario. Prepárate para una poderosa historia sobre verdades ocultas, amor inesperado y el máximo sacrificio por la familia. Dale a me gusta, suscríbete a mi canal y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido un encuentro casual que cambió por completo el curso de tu vida? Parte 1. Una revelación impactante. El motor del BMW Cubo rugió hasta detenerse frente al modesto refugio en las afueras de la ciudad. Alejandro Vega, impecablemente vestido con un traje italiano a medida, observó el edificio en ruinas a través del parabrisas. No era el tipo de lugar que frecuentaba, pero la junta directiva había insistido en que él, personalmente, manejara la entrega, una donación sustancial que impulsaría significativamente la imagen pública de su empresa. Mientras dos empleados descargaban cajas del maletero, Alejandro revisó su reloj de oro. 5 minutos, firmar unos papeles, y estaría de vuelta en su oficina para una videoconferencia con inversores europeos. Simple, rápido, eficiente. El interior del refugio olía a desinfectante y café rancio. Un voluntario anciano lo guió por un pasillo estrecho, explicándole los servicios que ofrecían a madres solteras vulnerables. Alejandro asintió mecánicamente, más concentrado en los incesantes mensajes que llegaban a su smartphone que en la conversación. «Por aquí, señor Vega. La directora lo espera en la sala común». Alejandro levantó la vista de su teléfono al entrar en una sala grande y bien iluminada. El tiempo pareció congelarse. Entre un grupo de mujeres que acunaban a sus bebés, una figura familiar le llamó la atención. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo desordenada, los mismos ojos color miel que lo habían cautivado un año atrás. Camila. Ella lo vio, y su rostro palideció visiblemente. Instintivamente, apretó el bebé que sostenía contra su pecho, un recién nacido, por lo que Alejandro pudo deducir. La sangre se le heló en las venas cuando notó los pequeños rasgos del bebé, el mismo lunar distintivo debajo del ojo derecho que él compartía con su padre y su abuelo. «¿Señor Vega?» La voz de la directora sonaba distante, como de otro mundo. «¿Está todo bien?» Alejandro ignoró la pregunta, sus ojos fijos en Camila, que ahora intentaba desesperadamente escabullirse hacia una puerta lateral. «Camila, espera». Ella se congeló, sus hombros tensos, pero no se dio la vuelta. El bebé soltó un suave gemido. «¿Cuándo?» La palabra escapó de los labios de Alejandro como un gruñido bajo, cargada de una mezcla explosiva de emociones. «¿Cuándo pensabas decírmelo?» Las otras mujeres en la sala sintieron la tensión y comenzaron a retirarse discretamente. La directora, comprendiendo la situación cargada, las siguió, dejando a Alejandro y Camila solos. Camila finalmente se dio la vuelta, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Alejandro, ¿es mío?» La pregunta era innecesaria. El parecido era innegable, pero necesitaba escucharlo de sus labios. «Se llama Mateo», susurró ella, con la voz apenas audible. «Tiene 3 semanas». Alejandro dio un paso hacia ellos, pero Camila se encogió instintivamente. El gesto lo golpeó como un golpe físico. «¿Por qué?» La palabra contenía años de reproche, confusión y dolor crudo. «Tuvimos una vida juntos, Camila. ¿Por qué desapareciste así? ¿Por qué me ocultaste esto?» Una solitaria lágrima rodó por la mejilla de Camila. «No todo es como parece, Alejandro. Hay cosas que no sabes. Cosas que...» El llanto de Mateo interrumpió sus palabras, un sonido diminuto y desesperado.
Camila comenzó a mecerlo suavemente. Sus ojos nunca se apartaron de los de Alejandro. «No te atrevas a irte de nuevo». La voz de Alejandro se suavizó, pero mantuvo su intensidad. «Esta vez, no dejaré que desaparezcas. No sin explicaciones». El aire entre ellos vibraba con preguntas sin respuesta y verdades ocultas. Mateo se calmó gradualmente en los brazos de su madre, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. «Está bien». Camila finalmente cedió, sus hombros cayendo en un gesto de derrota. «Pero no aquí, no así». Alejandro asintió lentamente, sacando su teléfono para cancelar todas sus reuniones del día. Nada más importaba ahora. El mundo de ambos acababa de cambiar irrevocablemente, y las respuestas que buscaba no podían esperar ni un minuto más. ¿Qué piensas del impactante descubrimiento de Alejandro? ¿Tenía Camila razón al mantener a Mateo en secreto? Comparte tus pensamientos a continuación. Parte 2. Desenterrando el pasado. La cafetería cerca del refugio estaba casi vacía a esa hora tardía de la tarde. Alejandro eligió una mesa apartada, lejos de las ventanas y las miradas curiosas. Camila se sentó frente a él, Mateo durmiendo plácidamente en su asiento de seguridad. «Café, por favor, negro», le dijo Alejandro a la camarera. «¿Camila?» «Agua está bien, gracias». Su voz sonaba cansada, resignada. El silencio entre ellos pesaba mucho. Alejandro no podía dejar de mirar a Mateo, estudiando cada pequeño detalle de su rostro dormido. Era surrealista pensar que hace solo una hora, su mayor preocupación había sido una videoconferencia con inversores. «¿Por qué el refugio?», preguntó primero, evitando las preguntas más difíciles por el momento. Camila jugueteó nerviosamente con la servilleta de papel. «Soy voluntaria allí, ayudo a otras madres, les enseño sobre el cuidado básico del bebé, trámites legales». Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. «Y vives en un piso pequeño a pocas cuadras. No es mucho, pero es suficiente para nosotros». Alejandro apretó los puños debajo de la mesa. La idea de que su hijo hubiera nacido en tales circunstancias, cuando él podría haberles proporcionado todo, era agonizante. «Intenté contactarte». Las palabras de Camila interrumpieron sus pensamientos. «Cuando descubrí que estaba embarazada». «Ah, sí». La ironía en su voz era palpable. «¿Y qué pasó? Porque hasta donde yo sé, simplemente desapareciste un día. Sin explicaciones, sin nota, nada». Mateo se movió en su sueño, y ambos contuvieron la respiración hasta que se acomodó de nuevo. «No fue tan simple». Camila levantó la vista, y por primera vez, Alejandro vio algo más que miedo en sus ojos. Había dolor, y también enojo. Elena se encargó de eso. El nombre cayó como una bomba entre ellos. Elena, su ex prometida, la mujer con la que había intentado reconstruir su vida después de que Camila lo abandonara. O al menos, esa era la versión que él había conocido hasta ahora. ¿Qué tiene que ver Elena con todo esto? Me interceptó el día que iba a tu oficina para contarte sobre el embarazo. Camila tragó saliva con fuerza, como si las palabras le quemaran la garganta. Me mostró fotos de ustedes dos juntos. Me dijo que estaban comprometidos, que ya habían comenzado a planear la boda. Eso fue después de que te fuiste. Alejandro se inclinó hacia adelante, confundido. Meses después. No según las fechas en las fotos. Camila sacó su teléfono, encontró algo y se lo entregó a Alejandro. Mira la fecha en el periódico que Elena sostiene en esta foto de compromiso. Alejandro tomó el teléfono y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La fecha en el periódico era 3 meses antes de que Camila desapareciera. Esto no es posible. Yo nunca... También tenía mensajes, correos electrónicos,
continuó Camila, con la voz temblando ligeramente. Me dijo que si me atrevía a aparecer en tu vida con un bebé, se aseguraría de destruir mi carrera, mi reputación, que tenía los medios y los contactos para hacerlo. Alejandro se pasó una mano por la cara, tratando de procesar toda esta nueva y devastadora información. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había sido tan ciego? Hay más, agregó Camila suavemente, mirando a Mateo. Pero creo que es suficiente por hoy. Alejandro asintió, entendiendo que esto era solo la punta del iceberg. Mientras observaba a su hijo dormir, una fiera determinación se formó dentro de él. Descubriría la verdad completa, sin importar el costo. ¿Qué piensas de la traición de Elena? ¿Es realmente capaz de tal manipulación? Comparte tus pensamientos a continuación. Parte 3. La decisión de un padre. La tarde caía sobre la ciudad, cuando Alejandro estacionó frente al modesto edificio de apartamentos donde vivía Camila. Mateo se había despertado durante el viaje, y sus pequeños ojos oscuros observaban todo con curiosidad. «No tienes que subir», murmuró Camila, desabrochando el asiento del coche. «Por favor». La voz de Alejandro sonaba diferente, más suave de lo que ella recordaba. «Necesito conocerlo. De verdad». Camila dudó por un momento antes de asentir. El ascensor estaba averiado, así que subieron las escaleras hasta el tercer piso. El apartamento era pequeño, pero limpio, con algunos juguetes de bebé esparcidos por la sala de estar. «Siéntate», indicó Camila, señalando un sofá gastado mientras acunaba a Mateo. «¿Quieres sostenerlo?» Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Con manos temblorosas, tomó al pequeño que Camila le ofreció. Mateo lo miró fijamente, y por un momento, padre e hijo se estudiaron. «Tiene tus ojos», susurró Camila, sentándose a su lado. «Y el lunar». Alejandro tocó suavemente la pequeña marca debajo del ojo derecho de Mateo. «Como mi padre y mi abuelo. Por eso no pude negarlo cuando nació». Camila sonrió débilmente. «Es igual que tú». El silencio que siguió fue pesado con emociones contenidas. Mateo jugó con la corbata de Alejandro, ajeno a la tensión que lo rodeaba. «¿Por qué no luchaste?», preguntó finalmente Alejandro. «¿Por qué no insististe en verme, en decirme la verdad?» Camila se levantó, caminando hacia la ventana. Elena tenía pruebas de irregularidades en la clínica donde trabajaba. Documentos falsificados, recetas alteradas. Todo fabricado, por supuesto, pero lo suficientemente convincente como para destruir mi carrera. Podríamos haberlo enfrentado juntos. «¿Cómo?». Camila se dio la vuelta, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Tú la amabas, o eso creí. Cada revista, cada periódico mostraba lo felices que eran juntos. El empresario exitoso y la heredera perfecta». Alejandro bajó la mirada hacia Mateo, que comenzaba a dormitar en sus brazos. «Nunca la amé. Fue un intento desesperado de seguir adelante después de perderte. Y ahora, ¿qué quieres, Alejandro?». La pregunta colgó entre ellos como una nube de tormenta. «Quiero ser parte de su vida», respondió sin dudar. «De la vida de ambos, si me lo permites». «No es tan simple». «Lo sé», dijo Alejandro, levantándose con cuidado, sosteniendo a Mateo cerca. «Pero por primera vez en mucho tiempo, sé exactamente lo que quiero, y haré lo que sea necesario para conseguirlo». ¿Qué opinas de las razones de Camila para no luchar por Alejandro? ¿Es comprensible su miedo? Comparte tus pensamientos a continuación. Parte 4. Descubriendo el plan de Elena. La oficina de Alejandro permaneció en silencio mientras revisaba meticulosamente los archivos en su ordenador. Eran las 3 de la mañana, pero el sueño era lo último en su mente. En la pantalla,
Docenas de correos electrónicos antiguos revelaban una verdad devastadora. Señor Vega. Su asistente personal, Marcos, entró con una carpeta. Encontré lo que pidió, los registros de seguridad del año pasado. Alejandro tomó la carpeta con manos temblorosas. Las grabaciones de las cámaras de seguridad confirmaban la historia de Camila. Ella había intentado verlo 3 veces ese mes, y cada vez, Elena la había interceptado en el vestíbulo, bloqueando efectivamente su acceso. ¿Algo más que deba saber, Marcos? El asistente dudó por un momento. Elena solía pedirme que filtrara sus llamadas y mensajes. Decía que estaba muy estresado y necesitaba concentrarse en el trabajo. ¿Y nunca pensaste en mencionármelo? Ella era su prometida, señor. Asumí que... Marcos se interrumpió, incómodo. Lo siento. Debería haberlo cuestionado. Alejandro se recostó en su silla, exhausto. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Las llamadas perdidas, los mensajes que nunca llegaron, las coincidencias orquestadas que mantuvieron a Camila alejada. Su teléfono vibró. Un mensaje de Camila. Mateo tiene fiebre. Nada grave. Pero está inquieto. Sin pensarlo 2 veces, Alejandro agarró su chaqueta. Cancela mis reuniones de mañana, Marcos. El apartamento de Camila estaba a oscuras cuando llegó. Ella abrió la puerta con Mateo en sus brazos, el bebé gimiendo suavemente. No tenías por qué venir. Soy su padre. Las palabras aún se sentían extrañas en sus labios, pero correctas. ¿Qué dice el médico? Es solo un resfriado. Le di la medicina, pero no duerme. Camila permitió que Alejandro entrara. Él extendió los brazos, y Camila, después de un momento de vacilación, le pasó el bebé. Mateo se acurrucó contra su pecho, su pequeño cuerpo caliente por la fiebre. Encontré pruebas. Alejandro meció suavemente a Mateo mientras hablaba. De todo lo que hizo Elena, los correos electrónicos, las fotos manipuladas, las fotos, las amenazas. Camila se sentó en el sofá, agotada. Ya no importa. Sí importa. La voz de Alejandro era firme, porque significa que nunca dejaste de luchar por nosotros, y yo fui demasiado ciego para verlo. Mateo finalmente comenzó a dormirse. Su respiración se volvió más regular. Alejandro lo acostó suavemente en su cuna, observando cómo su pequeño pecho subía y bajaba. ¿Qué vamos a hacer ahora?, susurró Camila desde la puerta del dormitorio. Alejandro se giró hacia ella, con la determinación brillando en sus ojos. Vamos a recuperar el tiempo perdido, si me lo permites. ¿Qué crees que hará Alejandro para enfrentar a Elena? ¿Y qué significa recuperar el tiempo perdido para él y Camila? Comparte tus predicciones a continuación. Part 5. Liberándose. El abogado de Alejandro, Elías Valencia, era un hombre agudo y formidable, con una elegante oficina con vistas al distrito financiero de la ciudad. Su padre, quien había manejado los asuntos legales de la familia Vega durante décadas, escuchaba atentamente mientras Alejandro explicaba la devastadora situación. ¿Entiendes la gravedad de estas acusaciones?, preguntó Elías, ajustándose las gafas mientras revisaba los documentos esparcidos por su escritorio. Elena es de una familia con poderosas conexiones. No me importa un carajo quién sea. Alejandro se puso de pie, incapaz de contener su energía cruda. Ella destruyó mi vida, manipuló todo a su alrededor y me mantuvo alejado de mi hijo. Y de Camila, agregó Elías suavemente. Alejandro se detuvo junto a la ventana, observando la ciudad que se extendía debajo de él. Necesito que prepares todo. Pruebas de paternidad, documentos de reconocimiento, lo que sea necesario para proteger a Mateo. ¿Y qué hay de Elena? Quiero que pague por lo que hizo. Alejandro se dio la vuelta, sus ojos ardiendo con fría determinación.
Pero primero, necesito arreglar las cosas con Camila. El sonido de su teléfono interrumpió la conversación. Era un mensaje de Camila, con una foto de Mateo sonriendo durante su baño. Algo se derritió dentro de Alejandro cuando vio esa sonrisa inocente. «Te ayudaré», dijo Elías, comenzando a organizar los papeles. «Pero debes ser cauteloso. Elena no se quedará de brazos cruzados». Alejandro salió de la oficina con una mezcla de emociones conflictivas. Culpa por no ver la señal antes, rabia hacia Elena y un anhelo profundo de recuperar lo que había perdido. En el estacionamiento, una figura familiar lo esperaba junto a su coche. Elena. Sonrió, tan elegante y calculadora como siempre. «Alejandro, cariño, ¿de verdad pensaste que no me enteraría? No tenemos nada de qué hablar». «Oh, sí que lo tenemos». Elena dio un paso hacia él. «¿Crees que Camila te perdonará tan fácilmente? ¿Que olvidará cómo la abandonaste?» «Yo no la abandoné». Alejandro la enfrentó, su voz temblando de furia contenida. «Tú te encargaste de eso. Te aseguraste de alejarla. Solo hice lo que era necesario». Elena mantuvo su sonrisa, pero sus ojos estaban fríos, desprovistos de calidez. «Éramos perfectos juntos, Alejandro. Aún podemos serlo». «Estás enferma». Alejandro sacó su teléfono. «Todas las pruebas de lo que hiciste. Esta vez no podrás manipular la situación». La sonrisa de Elena finalmente vaciló, reemplazada por un destello de miedo. «Ten cuidado, Alejandro. Las guerras sucias siempre dejan víctimas inocentes». «¿Eso es una amenaza? Es una advertencia». Elena se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Dale mis saludos al pequeño Mateo». Alejandro sintió que la sangre se le helaba. Ver a Elena mencionar el nombre de su hijo lo llenó de un miedo que nunca antes había experimentado. Necesitaba proteger a su familia, sin importar el costo. ¿Qué piensas de la advertencia final de Elena? ¿Es una amenaza creíble? ¿O Alejandro finalmente tiene el control? Comparte tus pensamientos a continuación. Parte 6. Un nuevo inicio. Alejandro llegó al apartamento de Camila con una pequeña bolsa de regalo en sus manos. El sonido de una nana se filtró por la puerta mientras esperaba que abriera. «Llegaste temprano», murmuró Camila mientras abría, con Mateo dormido en su hombro. «Le traje algo». Alejandro extendió la bolsa, notando las ojeras debajo de los ojos de Camila. «¿Noche difícil?» «Ha estado con cólicos». Camila lo dejó entrar, dirigiéndose a la habitación del bebé. Apenas durmió. Alejandro la siguió en silencio, observándola acostar suavemente a Mateo en su cuna. El móvil sobre la cuna giraba lentamente, proyectando suaves sombras de animales en las paredes. «Es un sonajero», explicó Alejandro, sacando el regalo de la bolsa. «Mi padre me dio uno igual cuando era pequeño». Camila tomó el juguete. Sus dedos rozaron accidentalmente los de Alejandro. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica entre ellos. «Gracias». Lo colocó al lado de la cuna. «¿Quieres un poco de café?» En la pequeña cocina. Alejandro observó a Camila preparar 2 tazas. Sus movimientos eran mecánicos, como si estuviera tratando de mantener una distancia emocional que se estaba desmoronando lentamente. «Hablé con mi abogado», comentó Alejandro, soplando su café caliente, «sobre reconocer legalmente a Mateo». Camila se tensó visiblemente. «No hay necesidad de apresurarse». «No es apresurarse, Camila, es responsabilidad». Alejandro dejó su taza. «También me advirtió sobre Elena. ¿La viste?» «Me encontró en el estacionamiento». Alejandro notó que Camila palidecía. «No te preocupes, tengo todo bajo control». «Eso pensabas antes», murmuró ella, con la voz teñida de amargura.
Pero el llanto de Mateo interrumpió la conversación. Alejandro fue el primero en levantarse. «Yo voy». En la habitación, Mateo lo recibió con ojos grandes y llorosos. Alejandro lo recogió con cuidado, recordando las instrucciones que había leído obsesivamente en línea sobre cómo sostener a un recién nacido. «Hola, campeón», susurró, meciéndolo suavemente. «¿No puedes dormir?» Para su sorpresa, Mateo comenzó a calmarse. Sus pequeñas manos se aferraron a la camisa de Alejandro. Sus ojos comenzaron a cerrarse de nuevo. «Tienes un don», dijo Camila desde la puerta, su expresión suavizada por la escena frente a ella. «Es instinto». Alejandro continuó meciendo a Mateo. «Es como si una parte de mí hubiera estado esperando este momento toda mi vida». Camila se acercó, ajustando la manta alrededor del bebé. Por un momento, los tres estuvieron tan cerca que Alejandro pudo sentir el calor de su cuerpo, oler el suave aroma de su cabello. «Prometo que esta vez será diferente», susurró Camila, con la voz ronca de emoción. Ella levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los suyos. Por primera vez desde su reencuentro, Alejandro vio un destello de esperanza en ellos. Parte 7. Construyendo un futuro, ladrillo a ladrillo. La oficina de Elena, en el último piso del edificio Vega, estaba siendo vaciada cuando Alejandro llegó. Los empleados llevaban cajas bajo la atenta mirada de la seguridad, mientras Elena permanecía sentada detrás de su escritorio, tan elegante como siempre, a pesar de las circunstancias. «Viniste a regodearte», dijo, sin levantar la vista de los documentos que estaba firmando. «Vine a asegurarme de que entiendas el mensaje», dijo Alejandro, cerrando la puerta detrás de él. «Aléjate de mi familia». Elena finalmente lo miró, con una sonrisa fría en sus labios perfectamente pintados. «¿Tu familia? ¿La misma que abandonaste por mí? La misma que me hiciste creer que había abandonado». Alejandro colocó una carpeta sobre el escritorio con todas las pruebas de sus manipulaciones. Cada correo electrónico alterado, cada foto manipulada, cada amenaza escalofriante. «¿Y qué ganaste?» Elena se puso de pie, rodeando el escritorio. «Camila te ha perdonado. Ya confía en ti». «No estoy aquí para eso. Estoy aquí para advertirte». «¿Advertirme?» Elena se rió, pero el sonido carecía de humor. «Querido, aún no has visto de lo que soy capaz». Si te acercas a Camila o a Mateo, la voz de Alejandro bajó a un tono peligrosamente bajo. «Me aseguraré de que cada empresa en este país conozca tu verdadera naturaleza, tus métodos despiadados». «¿Y crees que eso me detendrá?» Elena se acercó. Su intenso perfume llenó el espacio entre ellos. «Siempre fuiste tan ingenuo, Alejandro, tan fácil de manipular». «Ya no más». Alejandro dio un paso atrás. «Esta vez voy un paso por delante». Como si fuera una señal, la puerta se abrió, y el padre de Elena entró, seguido por Elías, el abogado de Alejandro. «Basta, Elena». La voz de su padre resonó con autoridad. «El acuerdo está firmado. Si intentas algo contra la familia Vega, las consecuencias serán inmediatas». Elena palideció visiblemente. «Papá, ni una palabra más». El padre de Elena se giró hacia Alejandro. «Tienes mi palabra. Mi hija no volverá a interferir en tu vida». Alejandro asintió, recogiendo la carpeta del escritorio. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «Por cierto, Elena», se giró una última vez. «Mateo tiene mis ojos y la sonrisa de Camila. Es perfecto». En el ascensor, Elías le entregó los documentos finales. «Está hecho. Elena será transferida a la sucursal europea. El acuerdo incluye una orden de alejamiento».
Alejandro respiró hondo por primera vez en semanas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Camila con una foto de Mateo dormido, rodeado de sus juguetes. ¿Valió la pena?, preguntó Elías, notando su expresión. Alejandro sonrió, guardando su teléfono. Cada segundo. Ahora solo quedaba la parte más difícil: reconstruir la confianza con Camila, paso a paso, día a día, hasta que las paredes entre ellos finalmente se desmoronaran por completo. Parte 8. Construyendo un nuevo hogar. El parque infantil estaba casi vacío ese domingo por la tarde. Camila observaba desde un banco cómo Alejandro empujaba suavemente el cochecito de Mateo, contándole historias que el bebé escuchaba con total atención, como si entendiera cada palabra. «Tu abuelo construyó esta empresa desde cero», explicaba Alejandro, con su voz suave y paciente. «Algún día será tuya, si lo deseas». Camila no pudo evitar sonreír. Hace solo un mes, la idea de que Alejandro estuviera tan cerca de Mateo la aterrorizaba. Ahora, verlos juntos se sentía natural, como si siempre hubiera sido así. «¿En qué piensas?». Alejandro se sentó a su lado mientras Mateo dormitaba plácidamente en su cochecito. «En cómo han cambiado las cosas. En Elena, en la empresa, en nosotros». «¿Nosotros?». Alejandro la miró fijamente, pero sin presión. «¿Sabes a qué me refiero?». Camila apartó la mirada hacia el parque. «La forma en que defendiste a Mateo, cómo te enfrentaste a Elena, fue lo correcto». Alejandro se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. «Debería haberlo hecho antes, si tan solo hubiera visto las señales». Un grupo de niños corrió. Sus risas llenaron el aire. Camila imaginó a Mateo en unos años, jugando en ese mismo parque, con Alejandro enseñándole a andar en bicicleta. «María dice que el miedo puede convertirse en una prisión», murmuró Camila, recordando las palabras de la directora. «¿Y tú qué piensas?». «Yo pienso», Camila respiró hondo, «que tal vez es hora de abrir algunas puertas». Alejandro se volvió hacia ella, sus ojos brillando con esperanza contenida. En ese momento, Mateo comenzó a moverse en su cochecito. Sus pequeños puños se agitaban en el aire. «¿Tiene hambre?». Ambos preguntaron al unísono. Luego se rieron de la coincidencia. «¿Quieres venir a casa?», propuso Camila, sorprendiéndose a sí misma. «Podríamos cenar juntos». La sonrisa de Alejandro iluminó su rostro. «Me encantaría». Mientras caminaban hacia el apartamento, sus pasos se sincronizaron de forma natural. Camila sintió que algo se movía dentro de ella. Las grietas en la pared que había construido alrededor de su corazón se hacían más grandes, dejando entrar rayos de luz que pensó que se habían perdido para siempre. «Camila». Alejandro se detuvo frente al edificio. «Gracias». «¿Por qué?». «Por darme la oportunidad de ser parte de esto», señaló a Mateo, a ella, al momento que compartían. «De ser parte de nuestra familia». La palabra familia resonó en el aire entre ellos, cargada de promesas y posibilidades. Camila sintió que su corazón se aceleraba, pero por primera vez en mucho tiempo, no fue por miedo. «Vamos», dijo simplemente, sosteniendo la puerta. «La cena no se preparará sola». Y mientras subían las escaleras, con Alejandro llevando con cuidado el cochecito de Mateo, Camila se permitió imaginar un futuro diferente. Uno donde las paredes no eran necesarias, donde el amor era más fuerte que el miedo. Parte 9. El verdadero hogar del amor. El teléfono sonó a las 3 de la mañana. «¡Alejandro!». Alejandro se despertó sobresaltado, reconociendo el tono especial que le había asignado a las llamadas de Camila. «Mateo tiene mucha fiebre»,
La voz de Camila temblaba. No baja con la medicina y respira de forma extraña. «Voy de camino». Alejandro ya se estaba vistiendo mientras hablaba. «Llama a emergencias, te veo en el hospital». El viaje al apartamento de Camila fue un borrón de semáforos y calles vacías. Cuando llegó, ella ya lo estaba esperando en la entrada con Mateo en sus brazos, el rostro del bebé enrojecido por la fiebre. «La ambulancia ya viene», murmuró Camila, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Alejandro tomó a Mateo en sus brazos, sintiendo el calor que emanaba de su pequeño cuerpo. «Hola, campeón. Papá está aquí». Las luces de la ambulancia iluminaron la calle segundos después. El trayecto al hospital fue tenso, con los paramédicos monitoreando constantemente los signos vitales de Mateo. Camila se aferraba a la mano de Alejandro, como si fuera su única ancla a la realidad. «Bronquiolitis», explicó el pediatra de guardia, después de examinar a Mateo. «Es común en bebés de su edad, pero tendrá que quedarse en observación durante la noche». La habitación del hospital era pequeña pero privada, con una cuna especial donde Mateo descansaba. Conectado a monitores, Camila se negó a dejar su lado mientras Alejandro se encargaba de los trámites. «Deberías descansar un poco», sugirió Alejandro, pero Camila solo negó con la cabeza. «No puedo». Camila aceptó el café, pero no apartó la vista de Mateo. «Cada vez que cierra los ojos me asusto». «Está en buenas manos», dijo Alejandro, sentándose a su lado. Sus hombros se tocaron ligeramente. «Y estamos aquí, juntos». Las horas pasaron lentamente. La fiebre de Mateo comenzó a bajar gradualmente, y su respiración se volvió menos forzada. Cerca del amanecer, Camila finalmente sucumbió al agotamiento. Su cabeza descansaba en el hombro de Alejandro. Él la observó dormir, notando las líneas de preocupación en su rostro, la forma en que su mano aún estaba extendida hacia la cuna de Mateo, incluso en sueños. Con cuidado, le quitó los zapatos y la cubrió con su chaqueta. «Gracias», susurró ella sin abrir los ojos, acurrucándose más cerca. «¿Por qué?» «Por estar aquí, por no rendirte». El sol apenas comenzaba a asomarse por la ventana cuando Mateo se despertó, sus ojos más brillantes y alerta. El pediatra, satisfecho con su progreso, autorizó su alta para esa tarde. «Los llevaré a casa», dijo Alejandro, mientras empacaban sus cosas. Camila asintió, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo duda en su mirada. Solo confianza. Y algo más. Algo que ninguno de los dos había nombrado todavía. Parte 10. Construyendo nuestro hogar. Alejandro estacionó su coche frente al edificio de apartamentos, revisando la pequeña caja en el bolsillo de su chaqueta por tercera vez. Después de semanas de planificación, finalmente había encontrado el momento perfecto. El ascensor, milagrosamente funcionando ese día, lo llevó al tercer piso. Pudo escuchar la risa de Mateo desde el pasillo, ese sonido que se había convertido en la melodía favorita de sus días. Camila abrió la puerta, con una cálida sonrisa en su rostro. Mateo estaba gateando por la sala de estar, persiguiendo un juguete musical. «Yo también tengo algo para ti», dijo Alejandro, agachándose para levantar a Mateo, que inmediatamente intentó agarrar su corbata. «¿Podemos hablar?» Camila asintió, aunque Alejandro notó un destello de preocupación en sus ojos. Se sentaron en el sofá con Mateo jugando entre ellos. «Estos últimos meses han sido... Estoy infinitamente agradecido por ellos, Camila». «Alejandro, déjame terminar, por favor». Él sacó la pequeña caja de su bolsillo. «No es lo que piensas».
Dentro de la caja había 2 llaves doradas y relucientes. «¿Qué es esto?», preguntó Camila, tomando una de las llaves, con el ceño fruncido por la confusión. «Compré la casa de mis padres». Alejandro sonrió ante la sorpresa en el rostro de Camila. «La casa donde crecí, donde aprendí a caminar». Camila trazó las llaves, fascinada por su brillo. «Está a 10 minutos del refugio», continuó Alejandro. «Tiene un jardín enorme, habitaciones espaciosas y...» Hizo una pausa significativa. «La mejor sala de juegos que un niño podría desear». «Alejandro, no podemos». «No es presión», interrumpió él suavemente. «Es una opción. La casa le pertenece a Mateo. Está a su nombre, legalmente». La mirada de Camila se desvió de las llaves en su mano a Mateo, que ahora descansaba tranquilamente en el regazo de su padre. «¿Por qué la casa de tus padres?» «Porque allí fui realmente feliz». Alejandro acarició suavemente el cabello de Mateo. «Porque quiero que nuestro hijo tenga los mismos recuerdos maravillosos que yo tuve. Y porque», respiró hondo, «porque es el único lugar donde puedo imaginar criando a nuestra familia». Mateo bostezó, ajeno al momento crucial que se desarrollaba a su alrededor. «¿Y la otra llave?», preguntó finalmente Camila, su voz apenas un susurro. «Es tuya si la quieres». Alejandro la miró a los ojos, sin condiciones, sin presión. Solo la profunda promesa de que no importaba qué, siempre serían una familia para Mateo. Camila tomó la segunda llave. Sus dedos rozaron los de Alejandro. El contacto envió una corriente eléctrica familiar entre ellos, conectando todo lo que habían sido, todo lo que habían perdido y todo lo que ahora podían volver a tener. ¿Qué piensas del gran gesto de Alejandro? ¿Es este el final feliz que Camila y Mateo merecen? Comparte tus pensamientos a continuación. Parte 11. Un hogar lleno de promesas. La casa de los padres de Alejandro era exactamente como Camila la recordaba. Imponente, pero acogedora, con sus paredes de piedra y grandes ventanales que dejaban entrar la cálida luz de la tarde. Mientras caminaba por las habitaciones vacías con Mateo en sus brazos, los recuerdos la inundaron como una marea suave. «Aquí es donde te conocí», dijo Alejandro, deteniéndose en el umbral de la sala de estar principal, en la fiesta de Navidad de la empresa. «Derramaste ponche en mi vestido». Camila sonrió, el recuerdo tan vívido como si hubiera sido ayer. «Y me prestaste tu chaqueta». Alejandro se acercó, sus ojos brillando con nostalgia. «Nunca me la devolviste. Todavía la tengo». La confesión salió casi como un susurro. Mateo se movió en los brazos de Camila, extendiendo la mano hacia su padre. «Esta será tu habitación, campeón». Alejandro abrió una puerta que daba a una espaciosa habitación con vistas al jardín. «Mi padre pintó estas paredes para mí cuando era pequeño». Camila observó los murales descoloridos de animales y árboles que cubrían las paredes. «Son hermosos. Podemos redecorar». Alejandro se giró hacia ella, hacer de este espacio nuestro. La palabra nuestro se cernió en el aire, cargada de la idea de confiar de nuevo, de amar de nuevo. Pero aquí, en esta casa llena de recuerdos y promesas, sus miedos parecían más pequeños. «María tenía razón», murmuró, caminando hacia una ventana que daba al jardín trasero. ¿Sobre qué? Sobre que el miedo puede convertirse en una prisión. Camila se giró para mirarlo. «He tenido tanto miedo de volver a sufrir que casi pierdo la oportunidad de ser feliz». Alejandro colocó suavemente a Mateo en la alfombra, y el bebé inmediatamente comenzó a explorar su nuevo entorno,
completamente contento. ¿Qué piensas de la reflexión de Camila sobre el miedo? ¿Y cómo crees que este nuevo hogar impactará a su familia? Comparte tus pensamientos a continuación.